Ahora no. Bueno, parece que podemos haber solucionado los problemas gracias a la asistencia técnica. Así que vamos a dar unos instantes para que se reconecte todo el mundo. Los que estáis hablando entre vosotros, por favor, avisar que parece que ahora sí que va a funcionar. Es el mismo vínculo que estábamos viendo. Y como veis, los que estáis conectados, ya estamos retomando otra vez las 100 personas que estaba antes vinculadas a esta presentación. Vamos a esperar unos segunditos y vamos a ir avanzando. Fijaros en estas dos imágenes tomográficas que veis y en unos segundos voy a haceros dos preguntas respecto a lo que estáis viendo. No sé si alguien sería capaz de identificar o de responder a cuál era el estado del vítreo en esos dos casos o cuál era el estado de la coroides en esos dos casos. Realmente cuando nos enfrentamos a una imagen por OCT, intentamos identificar un patrón y adquirir un diagnóstico de manera inmediata y nos olvidamos de sistematizar la visualización de esa imagen. Así que vamos a revisar durante los próximos minutos de manera muy esquematizada, muy sencilla, pero no por ello poco importante, cómo abordar una OCT, cómo buscar lo que estamos buscando, cómo reconocer los cambios que tenemos ante nosotros. En primer lugar, cuando hacemos una OCT, tenemos que seleccionar el mejor protocolo para adquirir cada uno de los casos particulares en función de lo que estamos viendo. No sé si alguien reconocerá estos posibles patrones de escaneado. Eso es del Stratus. Esto es la prehistoria de la OCT. Y aun con ello, ya disponíamos de distintos patrones de adquisición de la imagen tomográfica. Hoy en día esto se ha sofisticado y ampliado muchísimo. En general, utilizamos protocolos más rápidos, más cortos, para hacer un screening de los pacientes para ver si hay o no patología. Pero no olvidemos que hay una extensa zona de la mácula que no es analizada en estos casos. Por lo tanto, incluso para los procedimientos de screening, es conveniente ampliar todo lo que nos permita cada aparato la región escaneada de la mácula, y aun con ello no vamos a poder llegar a la totalidad de la misma. En algunas circunstancias se emplean fundamentalmente patrones radiales, pero fijaros la enorme cantidad de regiones en la mácula que dejan sin escanear estos patrones radiales. Tenedlo presente, porque si bien es cierto que la región central de esos radios es analizada con mucha precisión, mucho tejido de la mácula se queda sin rastrear cuando empleamos este tipo de aproximación radial. Así que, junto con ello, tenemos que adquirir de manera dinámica
esas imágenes de OCT. No vale con hacer una cosa y ya está. Tenemos que ver lo que hemos encontrado e intentar ilustrarlo con la OCT de la mejor manera posible. Y por eso las capturas tomográficas deberían ser realizadas por personal entrenado. Porque al final solo podemos ver lo que puede ser visto. Y lo que puede ser visto depende de ese personal entrenado que está realizando la captura tomográfica. Y del mismo modo que nos pueden ofrecer un diagnóstico, pueden evitar que seamos capaces de detectar. Esto es una imagen tomográfica perfectamente normal. A grosso modo, nos fijamos siempre en que la depresión foveal esté preservada, que no haya grandes cambios de grosor a nivel de la retina que estamos viendo y que todas las líneas hiperreflectivas de la retina externa estén íntegras y presentes. Vamos a ir viendo ejemplos de cuando esto no es así. Pero básicamente, de entrada, tenemos que confirmar y comprobar que la depresión foveal está preservada, que todas las líneas hiperreflectivas de la retina externa están íntegras y que no hay grandes cambios en la estructura aparente de esa mácula. Pero igual que los radiólogos, tenemos que reconocer a través de una sistemática de visualización qué cambios hay presentes en un scan de la mácula. De interno a externo, analizaremos el vítreo, los engrosamientos o adelgazamientos de la retina, el estado de la retina externa y el aspecto de la coroides. Empezando por el vítreo, podemos llegar a visualizarlo con una nitidez tan importante como la de estas imágenes, pero no debemos obviar el examen del vítreo en los cortes tomográficos. La hialoides posterior puede ser visualizada en la inmensa mayoría de ocasiones, y aquí, como veis, se encuentra parcialmente separada de la retina, lo mismo en el lado nasal, y encima de ello veis que hay una estructura hiporreflectiva formada, que es la bursa premacular. Vemos aquí otro ejemplo donde es más evidente la separación parcial de la hialoides posterior, aun con ello, esa bursa premacular también está formada, pero todo esto adquiere mayor relevancia cuando se asocian fenómenos de tracción vitreomacular. Sabéis que están descritos, clasificados de acuerdo con una nomenclatura internacional y podemos encontrarnos tracciones más amplias, tracciones más focales, y en esos casos no vamos a ver simplemente la hialoides posterior parcialmente separada de la superficie interna de la retina, sino que vamos a ver que la retina interna acompaña la hialoides posterior hacia arriba, como si estuviera tendida de ella. Hay infinidad de posibilidades, los pacientes del mismo modo se comportan de una forma evolutiva y es importante detectar y monitorizar los cambios que pueden acontecer en este proceso del desprendimiento de la hialoides posterior, porque es perfectamente visualizable con los exámenes de OCT. Por ejemplo, en esta paciente veis cómo existe un desprendimiento parcial de la hialoides posterior con una tracción muy focal en la región central. Si vemos cómo se comporta a lo largo del tiempo, en el momento en que se libera del centro la hialoides posterior, se relaja esa tracción sin producir ningún legado a ese nivel. No obstante, la hialoides posterior va a quedar adherida en este caso al nervio óptico, como veis, en la zona nasal.
y así permanece a lo largo del seguimiento. Esto sería un desprendimiento incompleto de la hialoides posterior. Aquí otro ejemplo donde no es aparente una atracción vitriofoveal excesiva, pero fijaros cómo hay en esas líneas hiperreflectivas de la retina externa hay una pequeña disrupción. La bursa premacular está formada, la hialoides posterior está formada, aparentemente no hay ningún cambio en la superficie interna de la retina, pero sí que hay cambios a nivel de retina externa y esto es más importante aún que el ver la modificación de la superficie interna de la retina y esto hay que vigilarlo con mucho cuidado y muy de cerca. Fijaros cómo se libera la hialoides posterior de la mácula y empiezan a restaurarse las líneas hiperreflectivas de la retina externa. Fijaros en esta imagen. No vemos la hialoides posterior, no vemos la bursa premacular, no vemos ni siquiera adherencia a la papila de esa hialoides posterior, pero ¿qué vemos? Vemos muchos puntos hiperreflectivos en el vítreo. Y eso es un signo de riesgo cuando un paciente consulta por miodesopsias, porque se trata de celularidad en la parte posterior del vítreo. Y esto se ha visto asociado a hemorragias retinianas o desgarros retinianos. Así que mucho cuidado. ¿Por qué hay que hacer OCTs a los pacientes con miodesopsias? Pues por esto, porque si vemos celularidad como la de esta imagen, asegurémonos muy bien de examinar con mucha cautela toda la periferia de la retina. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta otra? Vemos también unas cosas extrañas hiperreflectivas en el vítreo, pero fijaros que la hialoides posterior está totalmente adherida a la superficie interna de la retina. Seguro que conocéis lo que es una hialosis asteroide. Pues esta OCT está representando, con todos los artefactos que tanta movilidad de esa hialoides asteroide induce, cómo se vería en una OCT. Pero la hialoides posterior está adherida. Es otra forma de ver puntos hiperreflectivos en el vítreo, pero cuando tengamos la hialoides posterior totalmente desprendida y el paciente consulte por miodesopsias, es cuando tenemos que prestar atención a la imagen, los puntos hiperreflectivos en el vítreo posterior y asociarla a la presencia con una altísima probabilidad de hemorragias intrarretinianas o prerretinianas en la periferia de la retina e incluso desgarros retinianos. Vamos a ver ejemplos ahora de patrones de engrosamiento retiniano, muy evidentes, como los que inducen las patologías vasculares de la retina. En este caso, como veis en la imagen de fondo de ojo de reflectancia infrarroja, por una oclusión de rama venosa temporal superior, con el típico edema quístico que inducen estas patologías. Aquí vemos otro ejemplo, la misma patología, con edema quístico intrarretiniano y fluido subretiniano en la región foveal. Otro ejemplo de engrosamiento macular central con edema quístico intrarretiniano con fluido subretiniano en un paciente con una oclusión de rama venosa, como veis en la imagen de fondo de ojo, temporal inferior. La orientación de ese engrosamiento va a quedar de manera sistemática orientada hacia donde se ha producido la oclusión de rama venosa. Aquí vemos otro ejemplo, pero no tan evidente. Vemos un engrosamiento central relativo, no vemos fluido subretiniano, vemos muchos puntitos hiperreflectivos en el espesor de la retina
Y si os fijáis, vemos incluso algo que parece microaneurismas. Pero si pasamos a analizar la imagen de fondo de ojo, vemos esas comunicaciones, esos vasos telangiectásicos en sacacorchos que comunican venas con venas en una oclusión crónica de rama venosa en la que los edemas maculares pueden ser más sutiles y crónicos, como el que estamos viendo en la imagen. Por supuesto, otra causa de engrosamiento de la retina son los cambios producidos en el contexto de una degeneración macular asociada a la edad neovascular, con exudación. En todos los ejemplos anteriores, el epitelio pigmentario de la retina, la banda hiperreflectiva que queda más hacia abajo en la imagen de OCT, estaba perfectamente plana y sin alteraciones, pero aquí, en estos pacientes, vamos a encontrar desprendimientos del epitelio pigmentario de la retina que van a producir que podamos ver esta otra banda superfinita hiperreflectiva que queda en la región inferior. Se trata de la membrana de Bruch. Esto es el desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Y sobre él vemos fluido subretiniano de alta densidad. Es hiperreflectivo. Otro ejemplo que podría inducir a error. Vemos un engrosamiento difuso de toda la retina con algunos quistes con puntos hiperreflectivos, pero fijaros, aquí vemos fluido subretiniano de alta densidad, aquí vemos fluido subretiniano de alta densidad, ¿y qué sucede debajo de esto? Podemos nuevamente ver la membrana de Bruch. Y en este caso, eso implica que el epitelio pigmentario está elevado. Tenemos un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, así que este paciente lo que tiene es una degeneración macular asociada a la edad en su forma exudativa. Más difícil todavía, si en ese mismo paciente solo tuviéramos este corte, vemos un edema quístico, sin fluido subretiniano o con fluido subretiniano muy laminar y muy pequeñito, pero vemos que el epitelio pigmentario también muestra elevación y por eso deja ver la membrana de Bruch. Este paciente, sin duda, presenta signos de degeneración macular asociada a la edad. Otro ejemplo de un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina con fluido subretiniano de alta densidad. Las causas de engrosamiento de la retina en pacientes dentro del rango de edad de degeneración macular deben siempre descartar o valorar la posibilidad de que se trate de una DMAE por la urgencia en el inicio del tratamiento que esto conlleva. Una pequeña trampa. Lo primero que teníamos que hacer al ver una OCT, una de las primeras cosas era verificar la presencia de esa depresión foveal, que en este caso sí que vemos. Y debajo tenemos un depósito hiperreflectivo en el que la retina externa queda por encima y el epitelio pigmentario, con todos los cambios que presenta, por debajo. Esta es la típica imagen de una lesión viteliforme adquirida y es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes de una degeneración macular asociada a la edad exudativa. Estos pacientes con lesiones viteliformes adquiridas van a evolucionar, en la mayoría de casos hasta en un 50%, hacia una reabsorción de esa lesión con la atrofia que van a producir allá donde estaba localizada. Pero el patrón tomográfico, como habéis visto, es diferente al que estábamos analizando previamente en pacientes con DMAE neovascular.
Aquí vemos la membrana de Bruch perfectamente expuesta y el epitelio pigmentario levantado. Vemos un desprendimiento del epitelio pigmentario sin ningún signo aparente de actividad exudativa. Eso es porque esta OCT pertenece a un paciente con una coroidopatía serosa central crónica. Esto lo reconocemos mucho más sencillo. Se trata de un nivel de fluido subretiniano de baja densidad hiporreflectivo, súper característico de una paciente con una coroidopatía serosa central aguda. Y aquí la imagen muestra un gran desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, que en la imagen de fondo de ojo podemos proyectar sobre toda esta región, y en pacientes con degeneración macular asociada a la edad, este tipo de desprendimientos del epitelio pigmentario son súper sugestivos de dilataciones aneurismáticas o pólipos coroideos. Para ello necesitamos, de manera imperativa, realizar una angiografía con verde de indocianina, como veis ahora en el vídeo, para destacar esa estructura característica de este subtipo concreto de degeneración macular asociada a la edad, conocido en la actualidad como neovascularización macular con dilataciones aneurismáticas. Aquí no vemos engrosamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta OCT? Lo contrario, un adelgazamiento. En pacientes en los que sospechemos un adelgazamiento, y este mapa de grosor no se corresponde con ese caso en concreto, pero es perfectamente válido, vemos toda la región de adelgazamiento representada en azul en el mapa de grosor macular. Ese es el típico adelgazamiento de la fase crónica de una oclusión de rama venosa. Pero también puede presentarse en otros contextos. Si analizamos esta imagen de OCT, lo que nos llama la atención es toda esta banda de alta reflectividad que no debería estar presente en este caso. Está localizado en la retina media. Está localizado a ese nivel porque se trata de un compromiso vascular del plexo profundo de la retina. Como sabéis, hay un plexo superficial y un plexo profundo de la vascularización retiniana, mientras que la retina externa se nutre desde la coroides. Pues bien, ese plexo profundo, encargado de la nutrición de la retina intermedia, puede producir también problemas vasculares y típicamente siempre se presenta de esta forma, con esa banda hiperreflectiva a ese nivel. Eso se llama maculopatía aguda paracentral media, PAM para los amigos. Y vemos la evolución de este caso. Ya empieza a remitir la fase aguda de esa isquemia, se adelgaza la retina, sobre todo a ese nivel, y finalmente, como veis, el legado de atrofia afecta a las capas medias de la retina de manera fundamental. Esto es una maculopatía aguda paracentral media, o PAM. Otro ejemplo más ilustrativo. Veis el mismo paciente con dos cortes, uno centrado en la fóvea y otro desplazado hacia abajo, en el que se puede ver perfectamente esa hiperreflectividad localizada en las capas medias. Y vamos a ver cómo evoluciona. En el tiempo, conforme cede la fase aguda con todo el edema que conlleva, queda un legado atrófico que vamos a poder ver para siempre en esa zona y que es totalmente característico de esta isquemia del plexo capilar profundo de la retina.
Sin duda, los agujeros maculares son causa obvia de adelgazamiento retiniano. El análisis del vítreo, volviendo al principio de esta presentación, es fundamental. En este paciente vemos que el vítreo está adherido aún a la papila, pero obviamente desprendido de la región central, que es lo que ha producido esa tracción y ha desarrollado el agujero macular. En pacientes miopes, los agujeros maculares son especialmente peligrosos porque pueden inducir un desprendimiento de retina a través de ese agujero macular. ¿Por qué sabemos que este paciente es miope? Muy sencillo, recordad que anatómicamente el ojo miope se caracteriza por la presencia de estafilomas posteriores, deformaciones de la parte posterior del globo ocular, y por eso vemos como si fuera un arco, en lugar de una línea, la mácula en este paciente alto miope con un agujero macular. Más causas de adelgazamiento. Si os fijáis, en este caso el adelgazamiento está afectando a la parte externa de la retina, a toda esta zona, donde además vemos que las líneas hiperreflectivas que siempre queremos ver como signo de salud de una mácula están interrumpidas en la región central. Esa es la imagen previa de ese caso. Cuando identifiquemos una coroidopatía serosa central, no cometamos el error de transmitirle al paciente de que se trata de una enfermedad benigna. No lo es. Se caracteriza por recurrencias, por cronificación para la que no existe un tratamiento plenamente efectivo, y la calidad de visión y la función visual de estos pacientes va a estar afectada en el medio y largo plazo de manera significativa. Otra patología. Vemos lo mismo. Adelgazamiento a expensas de las capas externas de la retina. Fijaros cómo la retina interna y media cae hacia esa zona, y disrupción de las líneas hiperreflectivas. Con un epitelio pigmentario íntegro. Las distrofias maculares pueden producir esta alteración severa de la retina externa. Esto es un caso de enfermedad de Stargardt, igual que este otro. Adelgazamiento de retina externa, disrupción de las bandas hiperreflectivas de la retina externa a ambos lados, y la retina media e interna cae, se inclina hacia esa zona. Así que cuando veamos adelgazamientos retinianos en el mapa de grosor o en la estructura de la mácula, prestemos mucha atención a todas estas posibilidades. Una última curiosidad. Si os fijáis, esta chica presenta algo en esta zona. Hay un cambio en la estructura de la mácula. Vamos a ir hacia detrás y os voy a enseñar la previa y la previa de la previa. ¿Verdad que recuerda de alguna forma a la hiperreflectividad que hablábamos antes de la PAM, de esa isquemia del plexo capilar profundo de la retina? Pero en este caso, afectando a la retina más externa. Esto es un tipo concreto de uveitis posterior que se llama neuroretinopatía macular aguda. Y también puede producir esos cambios atróficos con adelgazamiento en esa región donde se presenta de entrada un cambio de este estilo. Neuroretinopatía macular aguda. Y en esta OCT definitivamente algo raro pasa. Hay cierto engrosamiento a este nivel, pero hay algo raro en esta zona. Y ese es un aspecto súper característico después de una cirugía macular. Membrana epirretiniana, agujeros maculares. Y si cortáramos la mácula entera y la miráramos de frente, veríamos todos esos agujeritos a nivel de la retina interna.
Eso es lo que se ha descrito como disociación de la capa de fibras nerviosas de la retina, como si hubiera pequeños mordisquitos, apolillamiento, en toda la retina interna de estos pacientes. En ellos la calidad visual obviamente está reducida porque falta fibras nerviosas de todas esas regiones donde vemos los agujeritos. Y lo más probablemente común de todo es la atrofia asociada a degeneración macular relacionada con la edad. La OCT es muy clara. Adelgazamiento, la retina cae hacia esa zona donde está adelgazada. Pero, como novedad, aquí vemos toda esa preciosa hipertransmisión de la señal. ¿Veis? Toda la banda blanca, que esto es signo de atrofia del epitelio pigmentario de la retina. Al perder el bloqueo de la luz penetra con mayor facilidad y nos da esta imagen que es diagnóstica de atrofia completa del epitelio pigmentario de la retina. Diferente de esto, fijaros, no hay patología aparente en el vítreo, no vemos la hialoides posterior que asumimos que está desprendida, no vemos engrosamiento, pero sí cierto grado de adelgazamiento alrededor del centro. Y lo que vemos sin duda es la pérdida de las líneas hiperreflectivas de la retina externa, que llegan hasta aquí y hasta aquí. Es decir, vemos una disrupción centrípeta de la retina externa, característica de distrofias corioretinianas también, sobre todo, de retinosis pigmentaria. Fijaros, esto es ambos ojos de dos pacientes, como la retina externa solamente está localizada en el centro y se pierde cuando nos alejamos de ese centro. Y esto, que es muy importante, se correlaciona con el defecto del campo visual. Estos pacientes tendrán campo visual dentro de esa zona y estará abolido hacia afuera. Estará preservado dentro de esta zona, pero estará abolido de aquí hacia afuera. Y aquí lo que vemos es también un adelgazamiento generalizado de la retina. Fijaros que también hay un adelgazamiento de la coroides muy importante, pero sobre todo lo que hay es una disrupción difusa de las bandas hiperreflectivas de la retina externa. Estos son pacientes que muchas veces no entendemos por qué se quejan, no entendemos por qué dicen que tienen una mala función visual porque no vemos atrofia del epitelio pigmentario, no vemos atrofia geográfica, no vemos signos exudativos de neovascularización, pero el paciente tiene una visión muy bajita y de muy mala calidad, porque no tiene retina externa. Esto se denomina atrofia difusa de retina externa y es otra forma de degeneración macular asociada a la edad. Fijaros, en este caso, como lo que llama la atención es esa disrupción difusa de las bandas hiperreflectivas de la retina externa. Y aquí también hay adelgazamiento. No hay quistes exudativos porque no hay aumento de grosor de la mácula. Vemos pseudoquistes. Y cuando encontramos esta imagen bilateral como la que estamos presentando ahora, esta enfermedad se llama telangiectasias yuxtafoveales de tipo 2. Esos pacientes tienen mala calidad visual. A estos pacientes no hay que inyectarles ningún antiangiogénico porque es contraproducente para ellos, pero sí que hay que vigilarlos en el tiempo porque eventualmente pueden desarrollar un cambio hacia una forma exudativa, con una neovascularización coroidea secundaria como en el caso que estamos viendo. Aquí hay un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, vemos la membrana de Bruch debajo expuesta, vemos el epitelio pigmentario alzado y vemos fluido subretiniano. Y para terminar, vamos a abordar brevemente unos aspectos muy importantes del análisis de la coroides por OCT.
Primero, yendo al extremo de mayor grosor, el espectro de enfermedades paquicoroideas que incluye estas 5 entidades: coroidopatía serosa central, epiteliopatía pigmentaria paquicoroidea, excavación coroidea focal, el síndrome paquicoroideo peripapilar y la neovasculopatía paquicoroidea, que eventualmente puede desarrollar dilataciones aneurismáticas, como hemos estado viendo antes. Esto fue descrito y concebido por Bailey Freund, y os recomiendo la lectura de este artículo de revisión liderado por Jamie Jong de Singapur, en el que se explica perfectamente que no se trata de nada cuantitativo. Son cambios relacionados con la presencia de paquivasos, vasos coroideos de mayor tamaño en determinadas regiones. Y en el otro extremo estaría lo inverso, un adelgazamiento patológico de la coroides, atrofia coroidea relacionada con la edad en pacientes mayores de 50 años. No por la miopía, no por nada primario, sino que presentan un grosor subfoveal de la coroides inferior a 125 micras en relación a problemas vasculares. Lo importante es que esos problemas vasculares también pueden afectar al nervio óptico, y cuando veamos coroides muy delgaditas en pacientes no miopes, tenemos que vigilar con mucho cuidado el nervio óptico, porque hasta 1/3 pueden asociar glaucoma. El mero hecho de tener una reducción del grosor coroideo tiene un impacto funcional para los pacientes. Estos pacientes no van a ver bien y se pueden quejar de deslumbramiento y de falta de adaptación a los cambios de luz y oscuridad. La presencia de atrofia peripapilar en estos casos es muy sugestiva de glaucoma, incluso normotensivo. Así que mucho cuidado con estos pacientes que al verles el fondo de ojo o al ver la OCT parecen miopes, pero no lo son. Este concepto fue descrito por el Dr. Rick Spade, y este es el artículo original en el American Journal, donde podéis consultarlo. Y para terminar, los cambios infiltrativos, por las consecuencias que tiene para los pacientes, deben ser perfectamente detectados y documentados. La maestra mundial de esto es Carol Shields, que trabaja en el Hospital Wills de Filadelfia y ha publicado y compartido a través de distintas revistas que están en abierto en Google sus observaciones. En primer lugar, describe los nevus como hiperreflectivos, obviamente con sombra posterior, como veis en las imágenes de OCT, que pueden tener volumen, es decir, pueden estar aumentados de una forma muy suave, en forma de domo, con drusas en su superficie, e incluso pueden desarrollar fluido subretiniano o intrarretiniano. Además de todos los datos que conocemos, los melanomas se diferencian de los nevus por la presencia de un mayor efecto de sombra posterior a la hiperreflectividad y fotorreceptores muy desgarbados, como shaggy, que llama ella, con fluido subretiniano. Las metástasis coroideas se van a ver con un aspecto de lumpy-bumpy. Es difícil decirlo en castellano, pero es muy ilustrativo el nombre en inglés. Asocian fluido subretiniano y tienen ese aspecto como de abombamientos a nivel del epitelio pigmentario. Y por último, el linfoma coroideo lo vemos en la OCT como si fuera una tormenta de mar, con ese aspecto tan marcadamente ondulado de toda la superficie
del epitelio pigmentario y de la coroides. Bueno, en este momento somos 165 personas conectadas. Agradezco el tiempo que habéis dedicado a esta sesión. Me disculpo nuevamente por los inconvenientes. Ya sabemos cómo hacerlo mejor para futuras ocasiones. Futuras ocasiones que yo ya me atrevo a plantear para el próximo sábado, un nuevo seminario que hablaremos de imagen multimodal en degeneración macular asociada a la edad. Lo haremos de manera idéntica, donde estáis ahora mismo conectados, para no contribuir al problema que hemos tenido de entrada. Y en este momento sería un placer responder a cualquier pregunta que tengáis que escribir o a cualquier sugerencia. Tenéis todas las redes sociales a vuestra disposición para hacer las consultas que estiméis oportunas. Así que me quedo durante los próximos 10 minutos conectado para responder cualquier pregunta que podáis tener, cualquier sugerencia y, por favor, de nuevo disculpas por las molestias ocasionadas por los problemas de conexión. Cuidaros mucho, cuidar mucho a vuestros amigos y familiares y estamos todos conectados siempre que queráis. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, por favor. Gracias a todos los compañeros oftalmólogos, lo que estoy viendo, ¿no? Oftalmólogos, optometristas, por vuestro agradecimiento, pacientes y amigos. Veo dos preguntas relacionadas con lo que hemos hablado. La primera es lo de las dilataciones aneurismáticas. Es un problema de nomenclatura. Perdón, que ahora mismo nuestro amigo Javier Cabanilles está preguntando sobre el edema macular crónico secundario a una trombosis de rama con un quistecito muy pequeño, muy poquito, sin alteración del epitelio pigmentario, si eso sería sugestivo de tratar. Sí, siempre que haya un engrosamiento de la mácula, la idea es tratarlo. Otra cosa es que no haya, posteriormente a eliminar ese quiste, una respuesta, ¿no? Si el paciente luego ve igual, no queremos que tenga el paciente la mácula bonita, sino que vea mejor. Así que si no registráramos respuesta positiva funcional, no seguiríamos con el tratamiento, Javier. Igualmente, como decía, ¿no? Sobre las dilataciones aneurismáticas, es un problema de nomenclatura. Los pólipos aparecen de mucosas en nuestro organismo, pólipos nasales, pólipos intestinales, etc. Los pólipos no pueden aparecer a partir de los vasos sanguíneos. Lo que aparece en forma de dilataciones desde los vasos sanguíneos se llaman aneurismas y por eso la nomenclatura más correcta es dilataciones aneurismáticas. ¿Vale? Y la atrofia, la otra pregunta era sobre la atrofia coroidea relacionada con la edad. Es muy sencillo, es ver simplemente esa reducción de grosor coroideo, asociarla a la función visual y a las quejas que está teniendo el paciente. Y sobre todo, no olvidemos documentar y monitorizar por OCT de nervio óptico también los cambios que puede haber en el contexto de un glaucoma normotensivo. Me preguntan también varias personas, hola Teresa Diago, si va a estar grabada la presentación. Yo creo que es justo y necesario. La presentación
la reformularemos y la regrabaremos y estará a disposición en el canal de YouTube. Igualmente lo compartiremos a través de la página de la Unidad de Mácula Valencia. Ha habido muchos problemas de conexión. Afortunadamente, la técnico informática, la doctora Rosa Dolz, los ha solucionado muy, muy rápidamente, pero yo creo que siempre es útil tenerla a disposición de todos los que quieran, en abierto, por supuesto. Así que sí, la respuesta es sí. Tamara pregunta si el engrosamiento de la mácula no causa disminución de agudeza visual también. ¿Lo trataríamos o solo vigilar? Cualquier tratamiento está encaminado a eliminar una pérdida de visión. En un paciente que ve unidad sin síntomas, aunque la OCT esté fea, pocas excepciones se me ocurren de abordar cualquier tratamiento. Así que no, si no hay pérdida visual, no trataríamos. Y Dolores Álvarez pregunta, ¿la OCT de nervio para cuándo? A mí es que el nervio no me gusta. Eso te lo tendrás que preguntar a algún compañero de glaucoma, que alguno veo por ahí conectado. Y ya sabía yo que luego tendré problemas con mis compañeros glaucomatólogos por haber hablado de glaucoma, pero vaya, la idea era simplemente que recordéis cuando el grosor coroideo esté reducido, hacer siempre OCT de nervio óptico. Ay, perdona, Andrea. Sí, que Andrea está camuflada por ahí en el perfil de su marido. Pero sí, sí, gracias por la pregunta. Así que son las 12. Gracias a todos. Sé que ahora tenéis a disposición también la posibilidad de uniros al Congreso del COFI del Controversias en Oftalmología de manera gratuita. Así que no quiero quitaros tiempo, no quiero interrumpiros. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta y, como os he dicho, la sesión será grabada y colgada en el canal de YouTube, lo compartiremos nuevamente y el próximo sábado, a las 12 del mediodía, nos tocará hablar de imagen multimodal en degeneración macular asociada a la edad. Vamos a las dos últimas preguntas. Bueno, es una en realidad. Si el epitelio pigmentario está intacto, ¿está indicada las inyecciones? Si el epitelio pigmentario está intacto, la probabilidad de que sea una degeneración macular asociada a la edad neovascular, por ejemplo, es más reducida. En ese caso hablaríamos de patología vascular de la retina. Así que sí, sí, el epitelio pigmentario es un factor muy importante para la degeneración macular. No lo es tanto en general para la patología vascular de la retina. Bueno, pues como os digo, no quiero interferir en otras sesiones formativas que están en marcha. Lo dejamos por hoy. Nuevamente, disculpad las molestias y, si Dios quiere, nos veremos el próximo sábado. Muchísima suerte, muchísima paciencia, cuidaros mucho y gracias por haber compartido este ratito a vuestra disposición.